midrash, que significa él investigó. Él investigó, él buscó, él inquirió, todas esas palabras, pero él investigó. Recuerden ustedes que el verbo hebreo se traduce no como el nuestro, amar en el infinitivo, sino se traduce en la tercera persona del masculino singular, o sea, él, en honor de Jehová. El verbo castellano y el verbo griego generalmente lo traducimos en la primera persona del singular masculino, yo. Eso somos nosotros, los hispanos y también los griegos, porque somos inflados, ¿me entiende? Somos pretenciosos, orgullosos. Entonces, yo. El alemán traduce su verbo como nosotros. ¿Ven ustedes la diferencia? Son participativos. Ellos no dicen, no, yo, no, nosotros. Y el hebreo es característico. El hebreo dice, conjuga su verbo en tercera persona del masculino singular, él. ¿Ven ustedes? Él. Por eso todas las palabras en hebreo que terminan en él significan Dios. Joel es Jehová, es él. O sea, Jehová es Dios. Y los que terminan en ías también por igual. ¿Ok? Miguel, Rafael. Rafa, sanar. Él sanó. Él sanó. Rafael. Él es el sanador. ¿Entienden? Entonces, eso es Midrash. La primera obra de la literatura rabínica o la primera porción. Midrash es un sustantivo. Todas las palabras que comienzan en hebreo con mi o con ta son sustantivos. Son sustantivos. Y generalmente siguen con un verbo al lado. Entonces, y número 2, Talmud es la segunda parte de la literatura rabínica. Talmud. Talmud también es un sustantivo y es estudio. Es estudio, cuando usted estudia, cuando usted aprende. Y viene del verbo lamad, terminen de lamad. Y lamad significa él estudió o él aprendió. ¿Ok? Él estudió o él aprendió. Y el Talmud consta de dos partes, que son la Mishnah, M-I-S-H-N-A-H, Mishnah. Póngale un paréntesis a Mishnah. Él es el sustantivo Mishnah y viene del verbo, póngale el verbo al lado, Shana, S-H-A-N-A-H, Shana, que significa él repitió. Entonces Talmud es un sustantivo que significa, Mishnah es un sustantivo que significa repetición. Y si usted lo va a definir, ¿qué es lo que va a decir? Repetición de las enseñanzas, de la ley y de las tradiciones. Eso es, repetición de las enseñanzas, de la ley y las traducciones. Ese es el Mishnah. Y si va a definir el Talmud, entonces que él estudio de las leyes, de la ley y de las tradiciones. Y la segunda parte del Talmud se llama Gemara. La parte B se llama Gemara. Que también es un sustantivo
no tanto como los otros, y viene del verbo gamar, 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 y ese verbo significa él completó. Entonces, gemara es lo completo. ¿Ok? Lo completo. Entonces, ustedes tienen eso, por favor, eso cópienlo, eso anótenlo, pónganlo en su Biblia, porque le van a preguntar, ¿qué significa Midrash? Investigación. ¿Qué significa Talmud? Entonces, estudio. Aprendizaje. Recuerde que para el hebreo estudiar y aprender es lo mismo. ¿Ok? Es la misma palabra. Para nosotros no, para nosotros es diferente, pero para el hebreo es lo mismo. Se supone, el hebreo entiende que si usted estudia, usted aprende. Por eso estudiar y aprender es lo mismo. Entonces, de ahí de la mat que él estudió, él aprendió, viene la palabra Talmud, Talmudim, que son los discípulos. Discípulos. Talmidim. Sí, o estudiantes. Discípulos o estudiantes. Y Talmid, discípulo solo, en singular. Pero generalmente uno dice Talmidim, porque generalmente son varios. Ok, mis hermanos, entonces esa es la situación. Pedro, necesito que me investigue si el Líbano, Beirut, es el mismo Tiro. Sí, pastor, yo ya tengo el mapa, pastor. Lo que pasa es que por un ratito usted me hizo dudar. Tiro y Sidón pertenece ¿cómo es? Al Líbano, al país Líbano. La capital es Beirut. Sino que lo que yo le quería decir es que usted me dijo de que David en esos tiempos le pertenecía a Tiro y Sidón, pero le pertenecía en el sentido como que el rey Irán pagaba impuestos o realmente la gente, porque la gente de Israel no vivía ahí. En Tiro y Sidón casi nadie vivía ahí. Solamente eran, como dice, vasallos o algo así parecido. Bueno, Pedro, tiene que mirar bien eso ahí, porque en Tiro y en Sidón sí vivían personas. Recuerde usted, ahí está el rey Etbaal II, que era el padre de esta maligna. Pero judíos no. Judíos no. No, pero olvídese de judíos. Tome en cuenta la ciudad. Etbaal II era el rey de Tiro y era el padre de la esposa de Acab. ¿Cómo se llamaba ella? Jezabel. Era la esposa de Jezabel. Eso era de Sidón. En Tiro, y en cuanto a Tiro, recuerde usted que Tiro estaba a la orilla del Mediterráneo y luego la construyeron una milla dentro del Mediterráneo, de tal forma que el profeta Isaías dice, y Ezequiel, que iba a quedar como tendedero de redes. Y justamente Nabucodonosor vino, la sitió y no la pudo vencer, porque no pudo entrar la milla que está hacia dentro del mar. Sin embargo, posteriormente vino Alejandro Magno y con los mismos restos y piedras de la Tiro que estaba a la orilla del Mediterráneo, lo fue poniendo y poniendo y poniendo y poniendo, y allá fue y destruyó la ciudad completamente y quedó como tendedero de redes de pescadores. Entonces es diferente, Pedro, es diferente. Búsquese bien la geografía, búsquese bien el mapa de el Líbano y el mapa de Tiro y Sidón, y no son los mismos. Busquen Pastor, bien. Ajá. Pastor Marte, ya tengo los límites cuando el reinado unificado con el rey David. Ok, díganos, por favor. Se extendía desde el mar Mediterráneo hasta el desierto de Arabia y desde el mar Rojo hasta el río Éufrates. Y tenía una extensión de 34.000 kilómetros cuadrados, sin contar con los territorios fenicios. Ok, entonces quiero que entiendan ustedes que la península del Sinaí le corresponde a Egipto
Y el río de Egipto, hermana Anita, ¿está ahí? Sí, pastor. El río de Egipto es un arroyo que está justamente en todo el medio de los dos golfos de Suez y el Acabo, en el mismo medio, sale de esas montañas de Sinaí y va yendo y termina en el mar Mediterráneo. Se llama, hoy en día se llama el arroyo de Egipto, pero antes se llamaba el río de Egipto. ¿Ok? El Nilo es el Nilo. Y ese río de Egipto es el río de Egipto. Desde ahí, de la parte media de la península del Sinaí hasta el río Éufrates. ¿Entienden? Entonces, por favor, no se me lancen a contestar así tan rápido, porque les quito nota. Y muchos de ustedes tienen notas aceptables. Entonces, si no me piensan bien las cosas, les voy a quitar nota. Pastor, dígame. Ya busqué otro mapa del Líbano. Me sale igual, Beirut, Tiro y Sidón, o sea, mapa actualizado de ahora, por supuesto. Pues, no. Tiro y Sidón y la capital Beirut. Y las montañas del Líbano en el país del Líbano. También me sale Trípoli, que también pertenece ahorita ahí. Está bien, pero Tiro y Sidón, de lo que nosotros estamos hablando, es la Fenicia. No es lo mismo que el Líbano y capital Beirut. Que hoy pertenezca al Líbano es diferente con otros nombres, pero son diferentes. Búsquese el mapa, Pedro, búsquese el mapa en tiempo de... Permítanme buscar acá en la parte de atrás de la Biblia. Si ustedes tienen una Biblia de estudio, van a tener ahí, vayan al Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. El tercer mapa, o sea, mapa 3. Mapa 3, cuando habla de la conquista de Canaán, ustedes van a ver ahí arriba, cómo las ciudades de Tiro y Sidón están a la orilla del mar Mediterráneo. O sea, no es el Líbano. ¿Entienden? No es el Líbano. Que pertenezcan al Líbano no significa ser el Líbano. Hoy en día en este mapa yo tengo frente a Sidón está el monte Líbano. Y frente al monte Líbano está el monte Hermón. Y frente a Sidón, pero mucho más a la derecha, está Siria, o sea, la capital de Damasco. Recuerden ustedes que Siria está al frente del Líbano. ¿Ok? Siria está al frente del Líbano. Pero Tiro y Sidón no han sido nunca el Líbano. Que pertenezcan al Líbano, Pedro, es otra cosa. Siempre han sido dos ciudades que constituyen la Fenicia. ¿Ok? Hoy en día tú no lo consigues como Tiro y Sidón. No lo consigues de esa manera como Tiro y Sidón. Hoy tienen otros nombres, pero sí el Líbano sí tiene el mismo nombre. Y Siria y Damasco sí persisten el mismo nombre, e incluso Pablo los menciona en el viaje, en uno de sus viajes misioneros. De todas maneras, Pedro sigue investigando. ¿Ok, Pedro? De menosprecio suficientemente duro para expresar el arrogante desdén con el que un rabinista normal consideraba a sus correligionarios del norte. Tenemos un ejemplo, las despectivas palabras de Natanael en Juan 1:46.
¿De Nazaret puede salir algo bueno? Y la reprensión de los fariseos a Nicodemo en Juan 7:52. Escudrilla y ve que de Galilea nunca ha surgido ningún profeta. Estas eran expresiones de desprecio ofensivo, expresado a veces con una safiedad casi increíble, con una ausencia total de delicadeza y de caridad, pero siempre con mucha piadosa autoafirmación. La frase de ellos era: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, en Lucas 8:11. Pero si esto se consideraba como un extremo, tomaremos un ejemplo en la vida religiosa. Leemos en el Talmud que un célebre rabino, al salir cada día de la academia, oraba en estos términos: te doy gracias, oh Señor mi Dios y Dios de mis padres, que hayas puesto mi parte entre los que frecuentan las escuelas y las sinagogas, y no entre los que van al teatro y al circo. Porque tanto yo como ellos trabajamos y estamos expectantes, yo para heredar vida eterna y ellos para su destrucción. La provincia de Galilea, cuyo nombre podría traducirse como circuito, derivándose de un verbo que significa discurrir en un círculo, comprendían las antiguas posesiones de 4 tribus: Isaacar, Zabulón, Neftalí, en el Antiguo Testamento, en Josué 27, 1 Reyes 9:11. En tiempos de Cristo se extendía hacia el norte en las posesiones de Tiro por un lado y Siria por el otro. Al sur limitaba con Samaria el Montópolis, en Decápolis, al este, mientras que el Jordán y el lago Genesaret constituía el límite oriental general. Tanto el Talmud como Josefo la dividen entre la Alta y la Baja Galilea, entre los cuales los rabinos interponen el distrito de Tiberias como Media Galilea. Aquí podemos ver el mapa donde vemos la Alta Galilea y la Baja Galilea y el intermedio de Tiberias, ¿no? Los rabinos mencionan Kefar Anayab, probablemente la moderna Kef Anán, al noroeste de Safed, como el primer lugar en la Alta Galilea. Safed era en verdad una ciudad sentada sobre un monte y que estuviera a la vista del Señor cuando pronunció el sermón del monte, que podemos verlo en Mateo 5:14. Problema. Puede cambiar a la otra. Hermano, ahí está. Esa es la siguiente diapositiva, César. César, la zona montañosa en el norte de Alta Galilea te toca. Fue en la internet, creo. Allá. Bueno, antes que venga Pastor Emilio y César, estoy buscando con Leila, estamos buscando el río que usted dice, el río de Egipto en los mapas y no encontramos. No dice río de Egipto. Dice. No, en ningún mapa, Pastor. Pero ya lo buscaste como arroyo de Egipto, pues búscalo con ese nombre, pues. Búsquelo como arroyo de Egipto, del centro. Ok. En el centro pero cerca del Mediterráneo.
Ok, gracias, pastor. Puede conseguirlo como UADE también. Con W, UADE. Ya está seco, ¿ok? César, ¿ya puedes hablar o no Ya. se te escucha aún? Ya, un ratito ya, espérese. Ya. La zona montañosa en el norte del Alta Galilea exhibía un maravilloso paisaje con aire fortificante. Es aquí que se da una parte del argumento del cantar de los cantares que estamos en Cantar 7.5. Pero sus cuevas y fortalezas, así como el territorio pantanoso cubierto de cañas a lo largo del lago Merón, daban refugio a los bandidos, a los proscritos y a los caudillos rebeldes. Algunos de los personajes más peligrosos procedían de las tierras altas de Galilea. Vamos a ver la vegetación de Galilea en tiempo de Jesús. Era verdaderamente la tierra donde Aser mojaba en aceite sus pies, Deuteronomio 33:24. Los rabinos se refieren al aceite como fluyendo como un río y dicen que era más fácil crear una plantación de olivos en Galilea que un niño en Judea. Entre las plantas silvestres hay que hablar de los más bien efímeros lirios del campo que merecieron elogio de Jesús por su inigualable belleza. También hay que referirse al eneldo o el falso anís con flores amarillas, o otra planta medicinal aromática y de pequeñas flores de color violáceo, que es la menta. También tenemos el comino, la ruda, el nardo. La producción de aceite, que era una de las bases económicas en la agricultura de Galilea y de toda Palestina. Otro elemento que caracterizaba a los campos de Galilea eran los cultivos principalmente de trigo, que era la base de la alimentación al que tan numerosas veces se alude en el Evangelio, hablándose incluso de siembras, cosechas, trillas, graneros y molinos. También citamos, en este caso, la cizaña, hierba mala que sale espontánea y que posee efectos nocivos, no solo para la plantación, sino incluso para su ingestión en cantidades apreciables, pues esta es tóxica. En Mateo 13:25 al 30. Desde la altura de Galilea, el ojo reposaba sobre puertos llenos de naves mercantes y sobre el mar punteado con blancas velas. Las viñas y plantaciones frutales, todo era actividad. La gran carretera atravesaba Galilea, entrando en ella por donde se salva el Jordán, mediante el llamado Puente Jacob. Tocaba luego Capernaum, descendía a Nazaret y proseguía hasta la costa. Esta era una ventaja que tenía Nazaret, que estaba en la carretera del tráfico con relación al mundo. Fauna en el tiempo de Jesús. Pero las bellas colinas de la Baja Galilea se adornan también con la presencia de aves que, además del encanto de su figura, deleitan nuestro oído con su canto. Las aves del cielo, de forma genérica, son citadas varias veces en Mateo 6:26. Pero en otras se habla expresamente de pajarillos o probablemente gorriones. También se habla frecuentemente de palomas, incluso de tórtolas. Estas son frecuentes en el país y el hecho de que no sean cazadas las hace muy cercanas de la presencia humana. El Señor Jesús las mencionó. Existen también cuervos que acuden a los sembrados y perturban la serenidad del ambiente con su gran nido. También tenemos el zorro frecuente en el país. Entre los animales peligrosos tenemos la víbora, animal escurridizo cuya picadura puede ser mortal. Entre los animales domésticos encontramos el buey, útil para el transporte agrícola y las labores de la tierra.
Los sacerdotes. Se saben por los antiguos escritos rabínicos que Nazaret era una de las estaciones de los sacerdotes. Todos los sacerdotes estaban repartidos entre 24 órdenes, uno de los cuales estaba siempre de servicio en el templo. Las 24 clases comprendían a todos los sacerdotes dispersos por Judea y Galilea. Cada clase contaba de 4 a 9 familias de sacerdotes llamadas secciones o turnos diarios, porque oficiaban turnos durante los 7 días de la semana. Ahora, bien los sacerdotes del orden que iba a estar de guardia siempre se reunían en ciertas ciudades, de las que se dirigían junto al templo. Los que no podían ir pasaban la semana en ayuna y oración por sus hermanos. Ciudades de Galilea en tiempo de Jesús. Ahí tenemos ese mapa y ahí vamos a ver algunos lugares donde el Señor pasó, ¿no? Capernaum, situada en la ribera norte del mar de Galilea, fue el centro del ministerio de Jesús. Mateo 9:1, Marcos 2:1 al 5. Fue un centro pesquero y comercial importante y próspero. Allí convivían gentiles y judíos. Además, Capernaum era la estación en la que Mateo se sentaba en el banco de los tributos. Mateo 9:9. Al sur de Capernaum se encontraba Magdala. Fue una ciudad situada en la orilla occidental del lago Genesaret. Era la ciudad de los tintoreros, el hogar de María Magdalena. Tenemos la cita bíblica ahí. Tiberias, que había sido construida poco antes del tiempo de Cristo, es solo incidentemente mencionada en el Nuevo Testamento. Juan 6:1 al 23. En el extremo meridional del lago se encontraba Tariquea, la gran pesquería, desde donde se exportaba pescado. Fue allí que se libró una especie de batalla naval en la que los romanos no dieron cuartel, con lo que el lago quedó teñido de rojo con la sangre de las víctimas. Caná de Galilea era la ciudad natal de Natanael, en Juan 21:2, donde Jesús realizó el milagro de convertir el agua en vino, Juan 2:1 al 11. Naín era una de las poblaciones más meridionales de Galilea. Se encuentra a la falda del monte Tabor y, por tanto, muy cerca de Nazaret. Naín, donde Jesús resucitó al hijo de una viuda, en Lucas 7:11 al 17. Galilea y su importancia. Galilea no es importante por su belleza, su maravillosa vegetación, sus productos casi tropicales, su riqueza o abundancia de población, ni en el intenso azul del lago encerrado entre colinas, ni en las activas ciudades, sino en aquel cuyos pies caminaron por sus costas, aquel que enseñó y trabajó, y allí oró por los pecadores, y anduvo sobre sus aguas, apaciguó sus tempestades, y que incluso tras su resurrección tuvo allí una entrañable conversación con sus discípulos. Si en aquel cuyas palabras sobre la tierra dicha allí nos llegan con una peculiar significación y aplicación. Jesucristo, el camino, la verdad, la vida, Cristo nuestro Salvador. Bueno, aquí, hermanos, vemos, antes vimos el mapa donde estaban las tribus de Israel, y podemos ver las 4 tribus, Aser, Zabulón, Neftalí y Sacar, ¿no? Este mapa, bueno, lo puse ahí para identificar estas partes, ¿no? Y el otro mapa, hermana, y aquí vemos la Galilea con las respectivas regiones donde el Señor Jesús ministraba, ¿no? Podemos Corazaín, Capernaum, Magdalá, Caná, Nazaret, Naín, Monte Tabor. Esto es todo, pastor, y disculpe porque la verdad que está terrible esto, mi bibliografía. Muchas gracias, bendiciones. Sí, gracias, hermano. ¿Algunos de ustedes no vieron ustedes la geografía del río Jordán el mes pasado? ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Cuánto mide el río Jordán? ¿Qué recuerdan?
¿Dónde comienza el río Jordán? ¿Recuerdan ustedes eso? Comienza en el Monte Hermón, en las nieves del Monte Hermón. No comienza ahí, comienza en el lago Merón. Pero las nieves son del Monte Hermón, pastor. Sí, pero no comienza el Jordán, no comienza en el Monte Hermón. El Jordán la nieve se derrite y forma un lago llamado el lago Merón. Y de ahí el agua sale, ahí se forma el río Jordán. Y llega a la Galilea, al mar de Galilea. Y luego sale del mar de Galilea hasta el mar Muerto. Entonces, ¿qué distancia tiene ese río? Recto, ¿qué distancia tiene? Y con los más o menos, pastor, más o menos 360 kilómetros. 300 y pico de kilómetros con las curvas, con los meandros. Sí. Con los meandros tiene esa cantidad, pero recto tiene alrededor de 100 kilómetros, no más de ahí, porque va del mar de Galilea al mar Muerto. Lo que pasa es que debemos entender que debemos conocer la geografía, porque él no comienza, el río Jordán no comienza en el mar de Galilea. No comienza ahí. No comienza ahí, pastor. Si viene desde antes, entonces por favor, Anita, usted que le gusta leer ahí, póngase ahí, origen del río Jordán, por favor. Origen del río Jordán, y cuando lo consiga, ¿dónde nace? Entonces usted levanta la mano y... Yo tengo, pastor, que el nacimiento es en el Monte Hermón. Bueno, pero Y lo he leído en algunas partes. específicamente, quiero que me lo busque para que me lo lea de ese sitio, por favor. Para que me lo lea de ese sitio y me lo pueda leer de cualquier otro lugar también, y usted, Ana María, también. El número 4, por favor. Hermana Kelly, viajando por Palestina. Que además de ser su punto fuerte de Jerusalén en la religión, era también económico y político. Galilea fue el centro del ministerio de Jesús, podemos verlo en Mateo 9, 1 al 2, y fue un centro pesquero y comercial muy importante y próspero. Allí convivían gentiles y judíos. Es por eso es que menospreciaron al maestro, a nuestro Señor, por decirle que qué de bueno podría salir de allí de Galilea. En Nazaret. Los tres caminos principales hacia Jerusalén. Cuando alguien viajaba desde Galilea hasta Jerusalén, tenía que escoger entre los tres posibles caminos que se le ofrecían. El más directo a través de los montes de Samaria, o Samaria, como algunos lo llaman, o bien dar un pequeño rodeo que no era nada pequeño, siguiendo el curso del Jordán, o si lo prefería, ir junto a la costa del Mediterráneo, la vía Maris. Cualquier cosa era mejor que pasar por Samaria, donde los consideraban herejes, los judíos consideraban herejes a los samaritanos. Bueno, aquí hay un mapa, espero que se pueda ver. Ahí está el recorrido, vemos, están las ciudades de la Decápolis. Bueno, vemos también los caminos principales, están de color cafecito, esa línea cafecita que ven ahí. Esos son los caminos principales y la ruta habitual entre Galilea y Jerusalén está de color rojo, y con el verde podemos ver la ruta alternativa entre Galilea y Jerusalén pasando por Perea. Y ahí vemos también el río Jordán. Vemos los puntos principales en ese tiempo, que era Judea, Samaria, Galilea. Bueno, viendo la hospitalidad,
En Jerusalén nadie debía considerar su casa como solo suya, propia, y se decía que durante las festividades de los peregrinos nadie carecía de una cordial bienvenida. Vemos en Isaías 58, 6 al 7, Job 31, 32, Hebreos 13, 2. No olvidéis la hospitalidad, pero esto no es solamente porque estuviera en la Biblia, sino como también ya hemos hablado del Talmud, otros hermanos ya han hablado, ¿verdad? Ahí los rabinos son muy, pero muy estrictos en cuanto a la hospitalidad. Bueno, eso es lo que imparten ellos que se debe hacer. Afuera de las ciudades, como vemos en Lucas 2:7, había canes o lugares para la acogida de extraños. Lo mismo que actualmente, eso no ha cambiado. Estos lugares estaban abiertos gratuitamente para los viajeros. Lo menciona Moisés en Génesis 42:27, Jeremías lo llamó la caravanera. Y ellos incluso ponían cortinas para que supieran que había lugar para un huésped. Cuando ponían una mesa, significaba que había alimento para los viajeros. Y esto decían porque iban a tener muchas bendiciones acatando este mandamiento. Bueno, aquí vemos a Abraham con los ángeles ofreciéndole, bueno, con los 3 visitantes, mejor dicho, ¿no? Ofreciéndoles la bienvenida, dándoles la bienvenida y ofreciéndoles pan sin levadura. También podemos recordar, se me olvidaba, que también Lot, por eso fue muy cuidadoso con los ángeles que lo visitaron, porque para ellos era muy importante cuidar de quienes llegaban a sus casas. Incluso ellos tenían que dejarlos a la mitad del camino, tenían que ofrecerles alimento, cuidar que no les pasara absolutamente nada. Por eso es que incluso Lot ofreció a sus hijas, pero que no tocaran a los visitantes. También podemos decir que en cuanto a las calles, aunque pasamos en las carreteras, tenían que los árboles estar podados y asimismo los balcones tenían que estar altos, tenían que medir de que una persona pudiera pasar incluso sobre un camello. Y si alguien se accidentaba, ellos tenían que pagar por todo al accidentado. En eso eran muy, pero muy cuidadosos y podemos ver ahora también en los impuestos civiles que tenían que pagar al emperador romano, que iba del 5% al 12,5%. Ellos tenían que pagar absolutamente todo, peaje, carreteras, en los puertos, sobre la renta y sobre el patrimonio, de los derechos de la aduana por importación y exportación de bienes, y por una tasa sobre todo de lo que se compraba y vendía públicamente, a lo que se debe añadir una contribución sobre las casas de Jerusalén. Es por eso que cuando le preguntaron a nuestro Señor, ¿es lícito pagar tributo a César? Ellos lo decían porque eso es lo que todo el pueblo en realidad decía. Claro que lo hacían por tentarlo también, pero era algo que les dolía ver cómo no solamente tenían que pagar uno, sino todo, la mayoría de sus bienes tenían que entregar al emperador, y tenían que medio ciclo del santuario y el diezmo de su campo, viña y plantación frutal, demandada por el recaudador de impuestos, junto con el que hasta entonces solo había entregado al Señor. Ellos estaban ya acostumbrados a dar sus bienes al Señor y ahora tenían que estar bajo el yugo romano. Los romanos constituían compañías de capital común que compraban en pública subasta las aportaciones de una provincia a un precio fijo, generalmente por 5 años. La Junta tenía su presidente o magister y sus oficinas en Roma. Estos eran los verdaderos publicani o publicanos, que frecuentemente
subarrendaban ciertas de las exacciones. Los publicani o los arrendatarios empleaban bien esclavos o bien algunos de las clases inferiores en el país como recaudadores de impuestos. Los publicanos del Nuevo Testamento y el resto de los impuestos se daban en concesión y se recaudaban de manera similar. Los publicanos quedaban incapacitados para dar testimonio ante un tribunal judío o de prohibir recibir sus dones. Ellos compraban las deudas para así poder ellos cobrar intereses. Y es por eso que los tenían como lo peor, les tenían mucho odio a los publicanos porque para ellos eran una traición. Eran traicioneros. Los publicanos quedaban incapacitados para dar testimonio ante un tribunal judío o de prohibir recibir sus dones caritativos e incluso cambiar dinero procedente de la tesorería de ellos. Quedaban a la par de las prostitutas gentiles y si no con los bandidos y los asesinos e incluso de declararlos excomulgados. Un funcionario de los tributos públicos fue Mateo Leví, quien el Señor escogió. Tuvo misericordia, igual que estuvo en la casa de Zaqueo, otro publicano, ¿verdad? Los mesones, la palabra hebrea se aplica a cualquier lugar donde se pase la noche, tenga o no tenga protección, abrigo, y se traduce por mesón, posada, alojar, etcétera, y es lo que vemos en Lucas 2:7 en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Me disculpo que estoy un poquito enferma, hermanos, pero muchas gracias por su atención. Gracias, mi hermano. María llega embarazada, que llega y Perdón, en griego dice que es un cuarto de huéspedes. Sí, busque la Claro, palabra. se llaman canes, Kelly, canes. Busque la palabra. No lo digan de memoria. Busque la palabra donde dice y dio a luz en un pesebre. Lean el versículo y busquen la palabra pesebre. ¿Ok? Ahora, durante el Antiguo Testamento, recuerden ustedes que las casas de un solo cuarto o de 2 cuartos, en la parte anterior, que era más baja, ahí tenían ellos los animales. Y en invierno, los animales prácticamente dormían ahí junto con las personas, separados apenas de la puerta y de un peldaño. ¿Ok? Recuerden que no es como el tiempo de hoy en día, que tú llegas a un sitio y te van a dar hospedaje. El hebreo, el judío, era muy hospedador. Recuerden ustedes la responsabilidad que tenía una persona cuando daba hospedaje. Cuando una persona daba hospedaje, era responsable completamente de esa persona. Responsable de atenderle, de darle la comida, de prepararle el agua para bañarse. Si había que lavarle la ropa, le lavaba la ropa. Y cuando ese huésped se iba, el anfitrión lo acompañaba hasta la mitad del camino. ¿Ok? De ahí en adelante seguía sin ningún problema. O sea, era su responsabilidad. Porque si a ese hombre lo mataban en el camino, cercano al área donde se había hospedado, el responsable era la persona. Era igual que los guardias. Los guardias eran responsables de aquellos presos que tenían bajo su cuidado, tanto en la cárcel como en las casas. Habían casas que eran prisiones donde vivía una familia y el guardia estaba a cargo de eso. Recuerden ustedes Hechos 16. Entonces, ¿cuál es el nombre de la palabra pesebre? ¿Cuál es el versículo bíblico, Ana María? ¿Dónde está leyendo? El pesebre era el lugar donde le ponían la comida a los animales. Sí, pero ¿cuál era el nombre? El nombre griego. Busque primero la pero vaya al interlineal, hermana Fabiola.
Sí, lo que pasa, pastor, es que yo no estoy en Guayaquil, estoy en Quito y no tengo mis libros aquí. Ok, entonces vaya alguien que vaya a la Biblia, donde Cristo nace en Belén, busque el versículo donde nació Cristo en Lucas y donde no encontró lugar y que nació en un pesebre. Y Pastor, busque Lucas, yo tengo aquí la palabra pesebre. Lucas 2:7, 2:7. léalo por Y dio a favor. luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Cuál es la palabra pesebre? Ya, la Búsquese. palabra pesebre viene del latín, dice, praesepe o praesepes, establo, cuadra, redil, caja, donde se pone forraje para los animales. El vocablo praesepe está formado del prefijo prae, que significa delante, y saepes, cercado. Saepes viene del verbo saepire, cerca, asociado de una raíz de indoeuropea. Ok, ahora búsquelo en griego. Pastor, está, que en griego está facne, comedero, facne, en griego. ¿Cómo? Facne, con F. Facne. Fatnes. Eso es. Establo. Eso es. O sea que él nació en un establo. ¿Ok? Nació en un establo y lo acostaron justamente ahí. Esa palabra pesebre es eso, un establo o comedero de los animales. Lo envolvieron en pañales, dice la palabra, y lo acostaron en el pesebre. Ok, entonces nació en un sitio donde hay animales, o sea, en un establo. En ese establo era el lugar donde las personas que llegaban ponían sus animales y se alojaban en el mesón. Era como un lugar público. Fíjense ustedes, ni siquiera el Señor pudo nacer en un establo de una casa familiar, sino en un lugar público de tantos animales inmundos. Por eso el Señor dijo, cuando en Juan 1, un segundito hermano, cuando en Juan 1, Andrés y Juan le preguntan al Señor, Señor, ¿dónde moras? Cuando Juan el Bautista le dijo, él es el Cordero de Dios, Juan 1:29, que quita el pecado del mundo. Ellos se acercaron a Jesús y le dijeron, le preguntaron, Señor, ¿dónde moras? Y el maestro le dijo, ven y ve. Y ellos fueron con Jesús. Luego el Señor Jesús dijo que no tenía dónde recostar su cabeza. Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea que donde estaba Jesús era en un sitio, prácticamente en una cueva, pues, en un lugar. Ese fue el maestro, quien dejó su trono de gloria, bajó, se encarnó, se humilló hasta la muerte, siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios, homo y ucio, igual, no similar, homo y ucio, idéntico, igual, de la misma sustancia de Dios. Se hizo hombre, y no un hombre cualquiera, sino un dulos, un esclavo, con la oreja derecha, el lóbulo perforado, esclavo para siempre. Y se humilló hasta la muerte de cruz. Filipenses 2. Ese fue nuestro Señor Jesús. No tuvo dónde recostar la cabeza. Por eso él pudo decirle a Herodes, esa zorra, con esa autoridad. Entonces, fatness, eso es un sitio cercado
donde se ponen los animales, que es lo que nosotros llamamos hoy un establo. Pero recuerden, siempre buscamos el significado griego, no el latín, porque el latín es una traducción del griego. O sea, la Vulgata latina es la Biblia del siglo IV que el Papa Dámaso mandó a Erasmo, a Jerónimo a escribir. ¿De dónde le escribió? Del griego. ¿Ok? ¿Y a qué idioma lo pasó? Al latín. Por eso es que muchas Biblias que se han escrito del latín al español son tan malas traducciones. Vean ustedes la Reina Valera, que es la mejor traducción, también tiene sus problemas. ¿Por qué? Por lo antigua, porque es del 1500 y tanto, donde el griego que había era el texto receptum de Erasmo, que no era tan fiel. Entonces quedamos en eso, ¿verdad? Gracias, Pedro, por buscar eso. Gracias, César. Gracias, hermana Fabiola, y todos aquellos que participaron. Ok, entonces el lago Merón, conocido también por algunos geógrafos como el lago Ulel, Merón Merón o Ulel, dicen ellos, esas personas, que las nieves o la nieve del monte Hermón descendían en el verano y se acumulaban en ese lugar, en ese lago llamado Ulel o Merón, y de ahí partía el río Jordán. Usted va a buscar que sale de la altiplanicie o de las montañas del Antilíbano, y menciona muchísimas cosas de la parte septentrional, que significa norte, ¿me entiende? Pero realmente es de ahí, de esa nieve que se acumula. 340, 360 kilómetros de largo por los meandros, o sea, por las curvas que hace, pero realmente recto de Galilea al Muerto, recto, sin las curvas, 100 kilómetros. Pastor, yo averigué ahorita aquí en el internet, no lo había leído esto antes, pero dice que el río Jordán nace de la confluencia de 3 ríos, del río Snir o río Hasbani, el río Dan y el río Banías, que se juntan a 5 kilómetros al sur de la frontera septentrional de Israel, o sea, en la frontera norte. Sí. Todos ellos son de fluir permanente y estable, pero de escaso caudal. La alimentación del Jordán es triple. Por un lado, proviene de las precipitaciones fundamentales de invierno. Por otro, de las sugerencias bueno, aquí dice una palabra que no entiendo, de los montes del Antilíbano, lo que usted acaba de citar. Y por último, de la fusión de las nieves del monte Hermón en primavera. El río ofrece así un máximo absoluto de esta última estación y un máximo secundario invernal, mientras que padece un fuerte caudal estival en este tiempo. La característica principal del Jordán, sin embargo, es un progresivo aumento de salinidad conforme avanza en su curso hacia el Mar Muerto. De hecho, penetra dulce al lago del Mar Kineredo, Mar de Galilea, pero se saliniliza a partir de allí hasta ingresar en el Mar Muerto con un 380% de salinidad, y es 8 veces más salino que los océanos. El río desciende rápidamente de la confluencia de los 3 tributarios de su cabecera durante unos 75 kilómetros hacia el pantanoso lago Merón, en el valle de Cule, que está ligeramente por debajo del nivel del mar. Saliendo del lago, continúa descendiendo
unos 25 kilómetros hasta el mar de Galilea. Bueno, y ahí un poco más. Sí, pero exactamente. Entonces, guarde eso para que usted pueda, por lo menos, aunque no recuerde los 3 ríos, por la confluencia de 3 ríos que se forman por las nieves en primavera cuando se derrite del Monte Hermón, ¿ok? Esos 3 ríos forman el río Jordán, pero esos 3 ríos caen en el lago Julel o Merón. Cualquier cosa de esto que usted diga es cierto. Lo que no aceptamos es que se forma, que nace en el Monte Hermón, porque es muy generalizado eso. Ok. Es muy generalizado. Por la confluencia de 3 ríos de la nieve del Monte Hermón, ¿ok? Unos 25 kilómetros por encima del mar de Galilea. Ok, mis hermanos. Lago Merón, Lago Ulel, nacimiento del Jordán, impuestos tanto y tanto y tanto. Ok. Hermano Luis. Pastor, dígame. Usted levantó la mano. Ya hace como unos 20 minutos, pastor. Eso no importa, mi hermano. No importa, pastor. No, es que veía que dentro de lo que expuso la hermana, da una importancia a los viajeros para su alojamiento, así como lo sabe decir la chequina, o sea, la recepción de la chequina, pero la chequina es la presencia de Dios en ese momento, la recepción, o sea, le dan importancia. En esa parte no, parece que no le entendí, entonces quería ver si que me podía ayudar con eso. Hermano aquel. De la chequina. ¿Qué usted quería saber de la chequina? O sea, dan tanta importancia al alojamiento de los viajeros. Ella indicaba dentro de su exposición que también así le daban importancia a la chequina. Chequina. Sí. Hermana Kelly, ¿qué usted le dice de eso que usted expuso? Quiero saber qué es la chequina. ¿Qué es la chequina? Bueno, hermanos, no sé qué es eso, no. Yo no lo he mencionado. Dije que ellos en el Talmud, los rabinos como la tenían tenían el Talmud, esas leyes también, entonces ellos se regían con eso para verificar e impulsar la hospitalidad, que se haga la hospitalidad. Pastor, Shekinah es la gloria de Dios. Sí, pero ahí hablan en el texto de ella, en la lectura que se hace, también se dice que es cuando esperan la presencia de Dios. Sí. O sea que usted lo que se refiere es que se le daba la importancia a un viajero como le daban ellos como le daban ellos la recepción a la presencia del Señor. Pero no siempre le dice que lo hacían en lugares, según lo que he leído ahí, porque estaba leyendo parte de eso. No solo eso, sino que también fue en el tabernáculo, la chequina. Después lo trasladaron allá, porque lo hacían en lugares. Por eso es que le decía, tanta importancia le dan a los viajeros como la presencia de Dios. Entonces eso quería saber. Sí, pero recuerde usted, hermano, que los judíos en tiempo de Cristo, o sea, las diferentes clases que habían, los fariseos, los herodianos, los saduceos, los esenios, de ellos los únicos eran los esenios que por lo menos, a pesar de que ellos eran estrictos en cuanto a la ley, ellos no tenían problema ni con los publicanos ni con los gentiles. O sea que los esenios no tenían problema, eran tan serviciales que ellos no tenían problema con tocar a una persona enferma, con darle la mano a un gentil. Ellos no tenían problema con eso. Vea usted que ellos no vivían ahí donde vivían los fariseos en Jerusalén. Ellos estaban al sur, en las cuevas de Qumran. ¿Entienden? Ellos eran diferentes. Entonces, considerar
a una persona que llegue a tu casa y compararlo con la gloria de Dios es algo que es un poco extraño. ¿Te das cuenta? Es un poco extraño. Ahora que tú, en tu forma de tratar a los extranjeros como un hospedador, porque eso sí es el pueblo judío en el tiempo de Cristo y antes era un pueblo hospedador, es lo que les digo. Eran responsables de la vida de esa persona. Recuerden ustedes aquel efraínita aquel belenita sacerdote que fue a buscar a la mujer que se le había ido por allá con otro, que le había sido infiel, se quedó en la plaza del sitio porque no quería entrar a ninguna casa. Y pasó un señor por la plaza con un animal, con un asno que venía de hacer sus labores y le dijo que camina, te llevo para mi casa. Entonces imagínate tú, hoy en día, ¿quién le dice a alguien que lo ve en una plaza sentado, mira, ¿qué tú haces ahí? No tienes dónde pasar la noche, ven, yo te llevo a mi casa? ¿Quién hace eso hoy en día? El pueblo de Israel era así. Vean ustedes los problemas que pasaba entre Jerusalén y Jericó. Entre Jerusalén y Jericó, esos 32 kilómetros eran sumamente peligrosos. Ahí fue donde medio matan a una persona, lo dejaron, lo atracaron y lo dejaron por muerto. Pasó un sacerdote, pasó un levita y se hicieron los desentendidos. Y pasó un samaritano y lo tomó, lo llevó al mesón, lo curó, dejó dinero para que siguieran curándolo. ¿Te das cuenta? Eso es algo de apreciar, pero nunca compararlo con la presencia del Señor, con la Shekinah, con la gloria de Dios, con esa gloria que usted, Rosita, y yo, y todos nosotros, ojo, los que son salvos, vamos a tener cuando seamos resucitados, cuando venga el Señor por su iglesia, si es que hemos muerto, si hemos partido, o si no transformado, con ese cuerpo glorificado. Esa es la gloria de Dios, es la gloria de Jesús que vamos a tener, la Shekinah. Pastor, ¿puedo dar mi comentario? Sí, sobre de este su comentario. capítulo? De su comentario. Es sobre el impuesto. O sea, este libro habla de 6 carreteras y principalmente la sexta, que es una gran carretera, ¿no? Que va incluso... y esos nombres de la carretera, por favor. Y dice que pasa por Galilea, no era en absolutamente principalmente judía, sino conectaba el oriente con el occidente, Damasco con Roma, de Damasco se dirigía a través del Jordán a Capernaum, Tiberia y Naín. O sea, era una carretera súper grande, ¿no? Y también sobre el impuesto. O sea, aquí yo he leído y realmente me he quedado asombrado de que dice, allí donde fuera se encontraba tanto en la ciudad como en el campo, al bien conocido recaudador extranjero de impuestos, y se encontraba con su insolencia, su vejatoria instrucción y sus exacciones. O sea, exacciones significa exigencia, ¿no? Y realmente vemos que si esta gente no pagaba, incluso les podían venderlo a ellos, a sus hijos, a su esposa, y en media calle los cogían y los metían a la cárcel. O sea, es terrible, ¿no? Así es. Ese es mi comentario. Ahí les voy a mandar un libro que se llama Nuevo Manual de Usos y Costumbres de los Tiempos Bíblicos, de Ralph Gower. ¿Ok? El índice el contenido es
vestimenta, vivienda, actividades domésticas, alimentos y comida, la familia, la educación, ganándose la vida, la agricultura, ganándose la vida, recolección de alimentos, el pastoreo, artesanos, comerciantes, financieros, mercaderes, ciudades, pueblos, Jerusalén, travesía, hospitalidad, grupos sociales, gobierno, guerra, ocio. Ahí se los voy a enviar, ¿ok? Gracias, pastor. Envíenos el Talmud, pastor. Ahí le envío a la licenciatura para que ustedes lo lean. Recuerden, el examen va a ser un resumen de este libro. ¿Entendido? ¿De cuál libro, pastor? De este que están viendo en este momento. Vayan haciendo su resumen. Ah, ok. De los 18 capítulos. Ok, Rosita, en Judea. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Mi tema a exponer es en Judea. Recorridos por los peregrinos, el desierto de Judea, sentimientos judíos acerca de Judea, temas que ocupaban la atención de los rabinos, privilegios de vivir en Judea, Belén como se la considera en relación con el nacimiento de Mesías, y hospitalidad de los habitantes. A continuación tenemos Judea como se distinguía por encima de Galilea. Si la región de Galilea podía vanagloriarse de la belleza de sus paisajes y de la fertilidad de su tierra y de ser un centro de vida activa y la vía de comunicación con el gran mundo fuera de la vía de fuera del país de la ciudad de Palestina, Judea ni codiciaba ni envidiaba tales ventajas. Tenía que recuperar otras cosas. Galilea podía ser el lugar más grande, pero Judea era como el santuario de Israel. Cierto, su paisaje era relativamente inhumano, sus colinas desnudas y rocosas, y tenían un solitario desierto. Pero por aquellos montes y lugares rocosos se cernía la sagrada historia. Casi se podría decir que el romance y la religión de Israel. Los judaístas, al dar la espalda a las lujuriantes riquezas de Galilea, subían constantemente a las tierras de Jerusalén, hasta llegar al santuario de Dios, donde se encontraba la calma, la tranquilidad, por esos lugares. Continuamos. Tenemos los lugares recorridos por los peregrinos. Aquí vemos en el centro, en el punto rojo, en el mapa, los lugares donde que recorrieron por los judaístas, por el área por el país de Jerusalén, Silo, Betel, Rama, Gabaón, Gabaa, Hebrón, y vamos a ver algunos de ellos. Este santuario lo encontraba en el pueblo de Silo, que fue el primer santuario de Israel. El Arca de la Alianza había reposado durante 369 años. Después venía Betel, con su sagrada memorial de la historia patriarcal. Allí, a decir de los rabinos, incluso el ángel de la muerte quedaba privado de su poder. Luego se levanta la gran ciudad de Ramá, con las alturas vecinas de Gabaón y Gabaa.
y alrededor de donde se habían concentrado tantos acontecimientos de la historia judía. Fue en Raba que murió Raquel y fue sepultado Jacob. Jacob colocó un pilar sobre el sepulcro de Raquel. Tal es la reverencia de los orientales y los occidentales por los lugares de reposo de los personajes históricos célebres. El pilar que puso Jacob sobre el sepulcro de Raquel, es el pilar memorial del dolor y de la vergüenza de Jacob. Había sido el punto de encuentro de los cautivos cuando eran llevados presos a Babilonia. Hubo una amarga lamentación por parte de los que fueron dejados atrás, al ver cómo se daba muerte a amigos, parientes, viejos, mujeres, niños, enfermos, débiles, para que no fueran un estorbo para el regreso del vencedor de la patria. Al oeste de estas escenas, en la ciudad de Cepela, Josué había perseguido a los reyes del sur. Allá Sansón había descendido contra los filisteos por largos años, pasando por la ciudad de Belén y la ciudad de Hebrón, con sus cuevas en las que había el polvo más precioso de Israel, que aquel lugar se descendió, que era el desierto de Judá. Este desierto recibía varios nombres por las poblaciones distantes. De ella hacía cosas que no tenían que hacer o dejaban inconcluso cosas que empezaban. No había ni orden, no había ni ley. Este lugar que fue largo tiempo refugio de los habitantes que vivían a su alrededor. Estas cuevas rocosas habían servido de escondite de David y sus fieles. Sobre su orilla occidental se levantaba el castillo al que Herodes había dado su propio nombre, y más al sur tenía la fortaleza para poder llegar a este sitio. Y llegó hasta Jericó y construyó sus murallas, su teatro y su anfiteatro. A través de Jericó pasaba el camino de las personas a Galilea, por el que pasó nuestro Señor. Eso lo vemos en Lucas 19:1. Y también pasaban las caravanas que continuaban a Arabia con Damasco. En realidad, considerando la cuestión de esta perspectiva, para los rabinos, Palestina era simplemente la tierra, quedando todos los otros países reunidos bajo la designación de fuera de la tierra. En el Talmud ni siquiera aparece una sola vez la expresión Tierra Santa, tan común entre los posteriores judíos y los cristianos. Pero fuera de la tierra, todo era tinieblas y muerte. Continuando. Sentimientos judíos acerca de Judea. Ya se ha dicho que después de la destrucción de Jerusalén, muchos rabinos y de los más célebres escogieron Lida como residencia. Lida era el último lugar de Judea, la última ciudad que se encontraba cerca de Judea. Los habitantes de Lida son ahora acusados de soberbia, ignorancia y descuido de su religión. Los rabinos recurrían para fijar el comienzo del mes. Lo cierto es que en aquel entonces Lida era la sede de una iglesia cristiana sumamente floreciente y que había allí
un obispo, perdón. Sí. Dentro de la tierra, la ansiedad febril, los falsos mesías, dentro de la tierra, la ansiedad febril de los que vigilaban los acontecimientos se intensificaba no pocas veces hasta el delirio y el frenesí. Solo por esta razón podemos explicar la aparición de tantos falsos mesías y de las multitudes que, a pesar de repetidos desengaños, estaban dispuestos a seguir las más improbables proclamaciones. Continuamos. ¿Qué más? Déjame leer. No veo. Temas que ocupaban la atención de los rabinos. La pregunta de qué ciudades eran realmente judíos era de considerable importancia por lo que concernía a las cuestiones rituales y ocupaba la intensa atención de los rabinos. La inclusión de la costa marítima y la provincia de Samaria es un común error. Privilegios de vivir en Judea. La Judea propia era el inicio lugar donde había morado la Chequina, la tierra donde Jehová había hecho levantar su templo, lugar de consejo religioso de los judíos. Es el único lugar en que ellos tienen el conocimiento y la verdadera piedad. Ya se ha dicho que menosprecio tenían los rabinos y a Galilea, pero por lo que respecta a su lenguaje, modos y descuido del estudio regular. En algunos respectos, las mismas observancias legales y desde luego las costumbres sociales eran diferentes en Judea de Galilea. Solo en Judea podían ser ordenados los rabinos mediante la imposición de manos. Solo allí podían el Sanedrín en sesión solemne declarar y proclamar el comienzo de cada mes, del que dependía la disposición del calendario de los festejos. El vino para uso del templo era traído exclusivamente de Judea, no solo porque era mejor, sino porque su transporte a través de Samaria lo habrían contaminado. Belén, como se la considera en relación con el nacimiento del Mesías. Si son apropiados para sacrificios pascuales, entonces son sacrificios pascuales, siempre y cuando no sean más de 30 días antes de la fiesta. Parece profundamente significativo, casi el cumplimiento de un tipo, que aquellos pastores que primeramente oyeron las nuevas del nacimiento del Salvador, que primero oyeron las alabanzas de los ángeles, estuvieran vigilando rebaños destinados a ser ofrecidos como sacrificio en el templo. Fue aquí los que cuidaban de los rebaños sacrificiales, dirigidos desde el cielo. Hallaron al divino bebé y significativamente fueron ellos los primeros en verlo, en crecer en él y en adorarle. La hospitalidad de sus habitantes. La sinagoga en Jerusalén. Tuya, oh Señor, es la grandeza, tuyo el poder, la gloria y la eternidad. Esto explica la Talmud. Es Jerusalén. En oposición a su rival Alejandría, que era designada la pequeña. Jerusalén era llamada la grande, y uno casi le recuerda el título
ciudad eterna, dado a Roma, cuando encontramos a los rabinos refiriéndose a Jerusalén como la casa eterna. Así, cuando se menciona el número de sus sinagogas como 460 o 480, se explica que este último número es el equivalente numérico de la palabra llena. En Isaías 1:21 se encuentra, llena estaba de justicia. Los habitantes o la hospitalidad de los habitantes. Se dan relatos de la hospitalidad de los moradores de Jerusalén, que difícilmente podemos considerar exagerados, porque la ciudad no era contada como perteneciente a ninguna tribu en particular. Debía ser considerada igualmente el hogar de todas. Sus casas no debían ser ni alquiladas ni arrendadas, sino libremente abiertas a cada hermano. Y no carecían de sitio ninguno de los incontables miles que las saturaban en las ocasiones festivas. Una cortina colgando delante de la entrada de una casa indicada que había un sitio para huéspedes. Una mesa puesta delante de ella, que su despensa estaba a disposición de ellos. Y si era imposible acomodar dentro de las murallas de la Jerusalén propia a las inmensas multitudes que acudían a la ciudad, es indudable que para propósitos sagrados Betania y Bexagé eran consideradas como pertenecientes al círculo de Jerusalén. Ese es todo mi contenido, pastor. Gracias, hermano. Gracias, pastor. Gracias. Está la bibliografía. Sí, es importante recordar eso. Una cortina enfrente de la casa era un plano de una parte montañosa. ¿Ven ustedes? La ladera de una montaña va bajando todo el nutriente, el terreno y nutre esa parte de la cefela, es esa parte plana. Bueno, esa carretera central que va de Egipto a Jerusalén y de Jerusalén va a Samaria, de Samaria a Galilea y de Galilea a Siria. Ese es el camino central. Ese era el camino que no podían transitar los galileos cuando venían para Jerusalén. ¿Recuerdan ustedes? Los galileos que venían de Galilea que iban para Jerusalén en la fiesta, no podían pasar por Samaria. Los samaritanos no lo dejaban pasar. No lo dejaban pasar. Entonces tenían que atravesar el Jordán por ahí cerca de Gadara, por ahí por Gadara, atravesaban el Jordán y venían bajando por Traconite, por Traconite, Decápolis, hasta que llegaban a Perea. Y cuando llegaban a Jericó, entonces atravesaban otra vez el Jordán y subían los 32 kilómetros de Jericó a Jerusalén. Subían. Recuerden ustedes que el Jordán a nivel de Jericó estaba más o menos cerca de 300 metros por debajo del nivel del mar. El Jordán a nivel de Jericó. Pero cuando usted iba para Jerusalén quedaba alrededor de 800 metros por encima del nivel del mar, porque justamente eso es lo que significa Sión, elevación. 3 montes, y de los 3 montes en el más alto estaba ubicada Jerusalén. Y luego usted tenía que descender entonces para caer en Jerusalén. Entonces es muy importante la geografía porque te da una idea de todas esas regiones. Y ahora la costumbre judía te da una idea de realmente cómo vivían los judíos en ese entonces. Entonces yo creo que estamos bien por hoy. Gracias por su participación.
La próxima son 5 más. Son Sofía, 1, Pedro, 2, Aida, 3, Rocío, 4 y Lourdes, 5. ¿Ok? Sí, pastor, ok. Gracias. 1 Sofía, 2 Pedro, 3 Aida, 4 Rocío y 5 Lourdes. Vayan por favor leyendo ese libro nuevo que le envié de costumbres judías, 197 páginas, por lo menos revísenlo, denle una miradita, que es un libro, es un texto de apoyo. También le envié otro ahí, pero es un poquito largo. Es un poquito largo. Yo no creo que tengan ustedes tiempo de revisarlo. Es un poquito largo el librito que les envié. Tiene 5.400 páginas. Pero es importante. Ese fue el primerito que nos envió. Sí, 5.400 páginas. Es un poquito largo el libro. Disculpen la molestia. Ni se cargó, pastor, se Ahí se me regresó. quedó parado el teléfono. A mí también. No, yo lo descargué en mi laptop, en el teléfono no descargo nada, pero la Ok. última parte es una Biblia completa, pastor. Ok, pero tengan eso ahí para consulta. Y este que le mandé esta noche para consulta. Y el libro de texto es para que ustedes lo resuman, hermanos. No me manden un cuaderno, no me manden una copia del libro. Por favor, resúmanlo. Cuando habla de la importancia de Judea, lean primero y de 10, 15 líneas pueden sacar 2 líneas. ¿Ok, mis hermanos? ¿Quién ora? Por favor. Nadie ora. Ya se me Yo pusieron, oro, pastor. se me pusieron un poquito teos ya. ¿Quién dijo yo? Además de yo. Ore, hermana Kelly, por favor. Ya, silencio un ratito, niña. Gracias, Señor bendito, por el día que nos has dado, por permitir vernos esta noche, todos los hermanos. Por favor, bendice al pastor Marte, a su familia. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, a los que pudieron conectarse, a los que no. Señor, cuídalos. Perdónanos, Señor. Por favor, te lo rogamos, que nos mires con misericordia y nos cuides, Señor, en esta noche. Especialmente, Padre, te rogamos por el Ecuador, que tengas piedad, Señor, de este pueblo. Perdónanos, Padre. Te rogamos, Señor, que nos cuides en esta noche, Señor. Líbranos del mal y te damos la gloria y la honra, Dios mío. Gracias por todo, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas Amén. gracias, mis hermanas. Gracias. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Buenas noches, pastor. Que tengan una linda noche, pastor. Gracias, pastor. Dios les Gracias, bendiga. hermanos. Recuerden que si ustedes participan, aumenta sus notas, pero participan con cosas que tengan carne, no con huesos, ni tampoco hablar por hablar, porque a veces yo me doy cuenta, ¿ok? Entonces no le pongo nota. Más bien puedo quitarle un punto. Así es que Bendiciones, pastor. Dios me las bendiga, Dios me las guarde. Amén. Gracias, Bendiciones. pastor. Bendiciones, bendiciones, hermano. Hermana, le toca a usted comenzar la próxima vez, hermana Sofía. Dios me le bendiga. Un saludo, mis hermanas, para sus esposos y esposas. Saludo para el pastor Joffre y para el pastor Leonardo. ¿Ok? Dios les bendiga, Dios les guarde.